Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches. Seguimos aquí con nuestra clase, nuestra tercera clase de esto que, pues, nuestro curso de consejería bíblica. Esta es la sesión 3 titulada Llamados a aconsejar. Bueno, pues la verdad es que vimos en nuestra clase pasada al respecto de las diferentes conversaciones que tuvo Jesús con diversas personas. Entonces, vemos dos cosas importantes. Número uno, las conversaciones que sinceramente son dadas por Jesucristo también de manera espontánea en diversos lugares, en diversos momentos, son conversaciones incluso de discipulado, ¿verdad? Porque a través de estas conversaciones que se daban de manera espontánea, Jesús sanaba a los heridos y veíamos que corregía a los desobedientes, que desafiaba incluso a los no comprometidos, que conectaba con la verdad que él enseñaba. Entonces, pues de alguna manera Jesús con esas conversaciones está discipulando. Ahora, nuestro tema, aunque no es, honestamente, no es de discipulado, sino de consejería, como han visto, nos hemos enfocado en eso, pues muchas veces inicia con un discipulado nuestra consejería. Al momento que vamos trabajando el discipulado con la gente y la gente va agarrando confianza con nosotros, pues ellos van abriendo sus corazones y se propicia el momento oportuno para que nosotros podamos traer una consejería o dar una consejería. Bien, tú ya debiste haber leído Marcos capítulo 3 versos 13 al 14, Gálatas 6:1 y Primera de Tesalonicenses 5:14 y Segunda de Timoteo 3:16, 17. Vamos a ver en este momento cómo es que cuando tú y yo hacemos una buena consejería, la buena consejería siempre va a restaurar, siempre. La consejería bíblica es un discipulado restaurativo, ¿sí? A través de una conversación intensiva e intencional que nos ayuda sobre todo a lidiar con el pecado y el sufrimiento que abunda en este mundo caído. Así es que vamos a ver algunos aspectos importantes porque la buena consejería, te dije, la buena consejería restaura. Por ejemplo, cuando tú estamos hablando de consejería bíblica y ayer tuvieron ustedes estuvieron trabajando algunos casos, ¿verdad? Y este hablábamos incluso en nuestra clase pasada de cuando nosotros solamente nos enfocamos en ayudar a cambiar los comportamientos, pero no los deseos y pensamientos, o viceversa, ¿verdad? O que solamente ayudamos a cambiar los deseos y no los comportamientos. Bueno, cuando hablamos de una consejería sana, estamos hablando de aconsejar de manera bíblica, entonces estamos hablando de que tú y yo debemos llevar a la restauración del pecado. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, observa esto, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí tenemos varios elementos en este versículo. Y recuerdan que yo terminé que la clase de ayer, bueno, mi comentario final, porque no dimos clase, ¿verdad? Pero mi comentario final fue la responsabilidad que tenemos los unos con los otros de velar unos por los otros. Y yo podía ver las caras de algunos de ustedes que estaban anonadados, sorprendidos, cuando yo les dije que ahora ustedes tenían toda la autoridad. Y no es que ahora, sino siempre la han tenido desde el momento mismo en que se hacen cristianos o nos hacemos cristianos, tenemos la responsabilidad de ayudar a la gente a restaurarse del pecado. Y esto incluye a tus hermanos y hermanas. Y en la iglesia todos somos hermanos y hermanas en Cristo.
tenemos diferentes funciones, yo como pastor o maestro y así, pero todos somos responsables los unos de los otros. Sin embargo, a través de los años y por la cuestión más que nada católico-apostólica, se tiene la tendencia de que el pastor, si es cierto, es un líder espiritual, es pastor, y ya veíamos cómo cuida un pastor, ¿no es cierto? Pero todos somos hermanos y hermanas. Pedro y Pablo estaban discutiendo al respecto de cómo se comportaba Pedro. Entonces, todos somos hermanos y hermanas. Y Gálatas nos dice que aun si a alguno es sorprendido en alguna falta, yo ayer te decía, pues checa la escritura. Ahora, ustedes quedaron, algunos de ustedes como sorprendidos, anonadados con esta declaración que hice yo al final, pero esta es la verdad, eso es lo que dice la escritura. Si tú me ves, me sorprendes en alguna falta, dice la escritura, tú que eres espiritual tienes que restaurar, restaurarme, restaurarme. Fíjate bien, no, lo que pasa en la iglesia es bien diferente. Porque cuando sorprendemos a alguien en pecado, lo primero que ocurre es hacerse chisme, ¿verdad? Todo mundo se entera, o por lo menos dos o tres, y ya tenemos el dicho mexicano, ¿no? Que ya tres es chisme, ¿no? Decimos, vemos a alguien en pecado, incluso hay una falta, una falla que hay en nuestro lenguaje cristiano, que decimos, no, pues déjalo allá él sabrá, él dará cuentas. Pero la escritura no dice eso, hermano. Cuando tú y yo queremos ser consejeros bíblicos, consejeros leales a Dios, leales a la palabra, dice que tú y yo, que somos espirituales, debemos restaurarlo, ¿ok? O sea, regresarlo del pecado al camino en Cristo. Entonces, hay que restaurar, pero fíjate cómo. Dice ahí en un espíritu de mansedumbre. Ahora, debo de hacer una acotación aquí porque, pues yo ayer que hablaba de tu pastor o de mí como pastor y que yo te autorizaba y todo esto, pues sí, la verdad es que los pastores deberían de estar en alta estima. Eso dice la escritura. Y dice que tú y yo debemos de servirles y amarles y respetarles de tal manera que ellos hagan su trabajo sin queja, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que respetarles porque ellos velan por nosotros y darán cuentas de nosotros. Entonces, de alguna manera no te puedes poner como que al tú por tú con ellos. Estamos hablando de una restauración, pero bueno, ya voy a cerrar mi comentario de los pastores y hablando en general de la gente y de todos como iglesia, de iglesia debe ser con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Eso es muy importante y son dos cosas. Entonces, donde fallamos, primero vemos el pecado en alguien y mejor nos callamos, no decimos nada y allá Dios. Incluso nos pretendemos espirituales diciendo, no, pues vamos a orar y que Dios le muestre, que Dios le revele. Pero si Dios ya te lo mostró, ya te lo reveló y ya tuviste esa situación, tú ya lo sorprendiste en alguna falta, pues tú que eres espiritual debes restaurarlo con mansedumbre. Ahora, aquí hay un proceso cuando hablamos de traer a las personas del pecado, porque primero dice que te debes de mirar a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a orar a Dios. Cuando vemos a alguien en pecado, tenemos que estar en oración. Dos, pedirle a Dios el momento indicado para hablar con él. Tres, las palabras indicadas para hablar con esa persona, mirándome a mí mismo. No sea que yo sea también tentado y con mansedumbre. ¿Te das cuenta? Y obvio, si soy espiritual, estoy en oración, estoy en ayuno, planeo todo esto junto con Dios y el Espíritu Santo y entonces voy y hablo con mi hermano. Ahora, eso es lo que debería de hacer la iglesia, hermano. Sin embargo, no lo hacemos. Ahora, estamos hablando de que somos consejeros y nosotros deberíamos de cambiar algunas cosas, como ya te lo estoy mostrando la carta de Gálatas 6:1. Restauramos del pecado, restauramos del sufrimiento.
Fíjate bien, dice el apóstol Pedro, y después de que haya sufrido un poco, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Fíjate bien, tú y yo somos llamados a traer a la gente a restauración del sufrimiento. Y el sufrimiento es normal, ¿sí? Dice, después de que hayas sufrido un poco, de que vas a sufrir, vas a sufrir. Pero debes, cuando hablamos de restaurar a la gente del sufrimiento, estamos hablando de llevarlos a la cruz, de llevarlos a Cristo, para que empecemos a depender de Cristo, a vivir a Cristo. Amados hermanos, ya se los dije, yo noto que hay mucha gente que sabe muchos textos bíblicos, muchos versículos, muchas cosas, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlos, creerlos, vivirlos. Entonces, yo llevo a esa persona a restaurarla del sufrimiento a través de llevarla a la cruz de Cristo, mostrarle a Cristo y de permitir que la gloria eterna de Cristo sea, fíjate bien lo que dije, la gloria eterna de Cristo sea la que lo perfeccione, lo afirme, lo fortalezca y lo establezca. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestro trabajo es restaurarles del sufrimiento a la paz en Cristo, pero es en Cristo, no en ti, no que dependa de ti, no que dependa de los hermanos, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos una buena consejería, entonces también restauramos a la gente en las relaciones. Dice Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Nuevamente, aquí tenemos en la iglesia se viven un montón de fallas por no vivir y aplicar la palabra de Dios. Tú y yo como consejero cristiano que entendemos el texto bíblico y que somos espirituales, nos consideramos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados, pero dice que debemos de restaurar las relaciones de las personas, ya sea con nosotros, si es que es el caso, o restaurar la situación de ellos con otras personas. Ahora, pon atención al texto, que es lo que nos enseña. Dice que si tú estás por dar tu ofrenda, esto quiere decir tu ofrenda para nosotros el día de hoy. Aquí está hablando de llevar la ofrenda al altar y todas las ofrendas eran en gratitud, en agradecimiento a Dios por lo que hubiera hecho y había diferentes tipos de ofrendas. Bueno, entonces, hoy en día, cuando dice el texto que cuando tú estás en el altar para presentar tu ofrenda, tú llevas tu adoración a Dios. Entonces, cuando tú estás para hacer tu servicio, por eso la pregunta que ayer me hacían, pastor, y si ese líder está en pecado, ¿debe de servir así? Y yo decía, no, no, pero ya les recomendé el libro de Cristianismo sin Cristo, ¿no? Bueno, entonces, yo diría no. ¿Por qué digo no? Aquí tienes Mateo 5, solo uno de muchos versículos. Dice que si tú tienes algo contra tu hermano, fíjate bien, no, perdón, aquí dice el texto que si tú vas a adorar, hacer tu servicio, vas a soplar el estacionamiento, vas a atender el baño, a dirigir la alabanza, a tocar, a orar, a dar clase, lo que sea que vayas a hacer, tu servicio el domingo, esa es tu ofrenda, a vender agua, lo que sea que vayas a hacer el domingo. Y dice que si allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú estás aconsejando y si esa persona tiene diferentes problemas de relaciones con las personas y él dice, no, pues es que tal me dijo, me hizo así, así, o tal dice que yo hice. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia dice, deja tu ofrenda, ¿verdad? Si te acuerdas que tienes conflicto con una persona, dejes tu ofrenda allí y delante del altar y ve. Ahora, observen que dice que si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, y eso es algo que no practicamos. Nuevamente, cuando hay problemas es pues que él me hable. Él me hizo, el que venga. ¿No? Hasta que Él venga, Él sabe lo que hizo. Y tenemos todas esas frases y jerga
mundana que traemos a la iglesia y nos comportamos de la misma manera. Y no me vas a dejar mentir que tú te sabes Mateo 5:23-24 perfectamente. Te lo sabes de memoria, pero no lo practicas. Tienes que practicarlo y cuando tú aconsejas, tienes que llevar a la gente a la práctica de este pasaje. Espero que me esté dando a entender. Entonces, dejas tu ofrenda allí, o sea, no sirves, ¿te das cuenta? No vas a dar tu servicio, primero vas y te reconcilias con tu hermano y luego regresas y haces tu ofrenda. La tercera cosa que vemos aquí en este pasaje es te reconcilias con tu hermano. Y es la otra cosa que la gente en la iglesia no sabe hacer. Creemos que si tú y yo tenemos un problema, entonces yo me acerco contigo y dice la escritura, debes reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo me acerco contigo porque sé que tú tienes algo contra mí y lo que hago es decirte, no, pues es que hace 2 meses tú me dijiste, tú hiciste y luego la semana pasada me viste feo y te diste la vuelta y me ignoraste. No, hermano. La Biblia dice que te reconcilies con tu hermano. Entonces yo me acerco contigo con un espíritu de mansedumbre y de paz, y yo que llego y te digo, oye hermano, veo que tenemos, percibo, porque a veces, fíjate bien, a veces son solo percepciones. Muchos de nosotros nos dejamos guiar incluso por la primera impresión y eso es fatal. Eso va a tronar tu vida, te va a hacer huraño, te va a hacer que no tengas relaciones significativas. Cuando tú te dejas llevar siempre por la primera impresión, porque la primera impresión siempre, casi siempre, el 99% de las veces está equivocada. Y yo soy una muestra de eso. Todos la primera vez que me conocen piensan que soy un pedante, grosero, enojón. La primera vez me ven y dicen, él es pedante, grosero, enojón. Sí. Y ya con el tiempo me conocen y dicen, perdón, me equivoqué. Entonces nos dejamos ir por la primera impresión. Aguas, si eres de ese tipo, porque nunca vas a tener amistades significativas. Ok, reconcíliate, es lo que dice el texto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues hablas con esa persona, vas y le dices, oye, percibo que hay un poco de distancia entre tú y yo, hay algo que hice mal, hay algo que te molestó, hay algo que te incomodó. Y si sale, entonces no te justificas. Si esa persona te dice algo, ok, no fue mi intención, discúlpame, o sí fue mi intención, discúlpame, perdóname y quiero ser tu hermano y tu hermana. No es que rascamos para sacar el hueso que enterramos. No, y ese es el grave problema por el cual tenemos relaciones quebradas y bueno, tenemos que regresar a la gente a restaurarlas a unas relaciones significativas. Y luego tenemos que regresarlas a restaurarlas en el propósito de Dios. Sí, dice en Salmo 51, dice, restituye en mí el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. ¿Cuál es el propósito? Primero, tú necesitas ser salvo, necesitas tener el gozo de la salvación. Segundo, debes de ser sostenido por el poder del Espíritu Santo. Y el propósito de Dios de que tú tengas restauración, relaciones restauradas y todo lo que ya te he venido diciendo, tu restauración del pecado, tu restauración del sufrimiento, tu restauración de las relaciones, y viene el gozo de la salvación a tu vida, entonces fíjate que tu propósito es hacer lo mismo. Recuerdan en mi primera lección que les dije, tristemente, y digo, tristemente somos 40 y pico de 42 personas inscritas que estamos en el WhatsApp, pero solo entramos a la clase como 30 personas. Sin embargo, ahora más adelante que haga un curso sobre profecía y que les dije que hice una encuesta, no, pues todos quieren saber de profecía. Pero ve el Salmo 51, dice que una vez que tú eres restaurado en todos los aspectos anteriores, tu propósito debe de alinearse y ser restaurado. Y tu propósito es enseñar a los transgresores el camino de Cristo, enseñar a los pecadores a que se conviertan a Cristo.
Entonces, esa es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas. Ok, entonces tenemos esta situación, ¿vale? Ahora, permítanme, denme un segundito en lo que les comparto mi pantalla para que puedan tomar notas de lo que sigue y, y todos puedan ver bien mi pantalla. ¿Sale? Denme un segundito. Ok, ustedes me dicen, creo que ya, sí, ya estamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Estoy diciéndoles que la buena consejería restaura, ¿no es cierto? Entonces, la buena consejería restaura y ya les decía yo que restaura ¿de qué? Pues del pecado. ¿Y cómo lo haces? Bueno, del pecado a la restauración, pero recuerda que tú eres un dependiente del Espíritu Santo, y ahí en tus notas yo puse espíritu con E mayúscula, ¿sí? Entonces, no hay otra manera, hermano. Tú tienes que guiar a las personas, tanto emociones, pensamientos, y actitudes deben de ser guiadas al arrepentimiento. La buena consejería siempre va a llevar a esa persona a que sus pensamientos, sus emociones y su conducta sea transformada del pecado a la restauración por el poder del Espíritu Santo. Cuando hacemos eso, entonces tenemos una persona nacida de nuevo, un verdadero cristiano, sano, restaurado, un Lázaro que salió de la tumba hediondo, que le quitamos la piedra, que le quitamos las vendas, que lo bañamos, que lo alimentamos, que lo cuidamos hasta que se fortaleciera. Lo sacamos del pecado a la restauración por el Espíritu. Entonces, ¿qué otra cosa? Lo que está ya, recuerdas que lo que está en amarillo, negritas y subrayado es lo que debes tú poner en tus notas, acuérdate de eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues la buena consejería restaura del sufrimiento a la fuerza restaurada y restauradora del Espíritu Santo. Nuevamente, cuando la gente está sufriendo, tiene un problema de dependencia de cualquier cosa, sustancias, personas, en fin, de diferentes cosas, pero necesitamos, incluso de su fuerza de voluntad, que es mínima. ¿Qué es lo que necesitamos? Tú necesitas enseñarle a esa persona que está sufriendo que tú necesitas llevarla a la restauración, a la fuerza, pero a la fuerza superior, no a su fuerza de voluntad, no a su conocimiento, sino a la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es la que lo va a sostener aún en los tiempos difíciles. ¿Ok? Entonces puede venir cualquier embate del enemigo, pero él se mantiene firme en Cristo Jesús. Así es que la buena consejería restaura del sufrimiento a la fuerza restaurada, de los conflictos a las relaciones restauradas. Eso hace la consejería. Y de la distracción al propósito restaurado. Así es que, amados hermanos, te das cuenta cómo necesitamos tú y yo pues meternos con Dios. O sea, el asunto es Dios y yo, Biblia y yo. Yo voy a conocer mejor a Dios en la medida que yo vivo lo que leo, amados hermanos. Algunos de ustedes están en el instituto en el Olivar y pueden saber un montón de cosas, pero si solamente transforman su pensamiento y no su conducta, pues están perdidos, ya lo vi anteriormente. Si ustedes solamente alimentan sus emociones, pero no sus pensamientos y conducta, están perdidos. Entonces, la buena consejería tiene que ser adaptable, se adapta. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14, ahora os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a quienes, ahora fíjate bien, a que amonestéis a los revoltosos, ¿sí? Fíjate bien cómo cada personaje tiene algo con lo cual tú debes de trabajar. A los revoltosos tienes que amonestarlos, llamarles la atención.
A los débiles de espíritu tienes que consolarlo. A los débiles tienes que sostenerlos, ¿sí? Y tienes que ser paciente con todos. Estas son características que si tú quieres ser un consejero bíblico, amado hermano, tienes que desarrollar. Ahora voy a quitar ese eslogan por el tema y yo te voy a decir esto. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, estas son cosas que tú deberías de estar desarrollando porque el texto no dice que a ti, consejero bíblico, debes hacer esto. No dice a ti, pastor, debes hacer esto, a ti, apóstol, debes hacer esto. No, aquí dice, o ahora os exhortamos, hermanos, hermanos, tú y yo, todos en la iglesia. ¿Te das cuenta cómo hoy en día, tristemente, nuestras comunidades de creyentes están un poco divagando con respecto a toda esta función? Por eso hay tantísimo trabajo. Pero si la iglesia hiciera lo que le corresponde, amados hermanos, no tendría yo necesidad de dar este curso. Si hiciéramos lo que dice la escritura. Y la escritura entonces dice que a los que son revoltosos los amonestes. No que dile al pastor por qué eres revoltoso. No, te corresponde a ti. En los campamentos, mis hijos han ido a los campamentos de adolescentes y decidieron ya no ir porque siempre hay problemas y porque los que van no atienden los problemas, ¿verdad? Entonces, y no logran mediar esto, los responsables, los hermanos, que marca aquí Primera Tesalonicenses, no amonestan a los revoltosos, no consuelan a los débiles de espíritu, no sostienen, no consuelan a los débiles de espíritu y no sostienen a los débiles. Fíjate que hay dos tipos de débiles, uno que es débil espiritualmente, frágil, y el otro que es débil en las circunstancias generales de la vida. Y por el otro lado, habla de que tenemos que tener paciencia con todos. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, ¿a qué nos está invitando la escritura? A tres cosas. Tú y yo tenemos que llegar al corazón de las personas. Y llegar al corazón de las personas es que lleguemos al rebelde o al distraído, ¿sí? Que tú y yo tenemos que amonestarlo. O al ignorante o inmaduro en la palabra, debo de consolarlo, ¿sí? Debo de sostener al que es débil o el que está desanimado y debo de ser paciente. Entonces, estas son personajes que el rebelde, el distraído, el ignorante, inmaduro, débil o desanimado, son personas que tenemos en la iglesia, incluso todos en la iglesia necesitamos paciencia los unos con los otros. Esto es el ministerio de todos, esto es el acompañamiento de todos. Como no se da, necesitamos consejeros bíblicos y entonces yo te estoy capacitando para que tú hagas las cosas como Dios manda, como la palabra de Dios nos indica. Entonces, la buena consejería entrena, entrenando a través de profundizar en las escrituras. Si has notado lo que hago yo, si te das cuenta, si logras percibir, y esto para los que han sido mis alumnos, se dan cuenta, a veces yo me quedo mediodía, la mitad de una clase en un versículo, pero sí lo notaron ahorita con los otros versículos, porque la idea es reflexionar, masticar, regurgitar los versículos en la mente, traerlos al corazón y bajarlos a mi vida personal y cuando estoy aconsejando bajarlo con la gente. La gente tiene que aprender a absorber los versículos bíblicos y ponerlos en práctica. Así es que la buena consejería entrena, entrenando a través de profundizar en las escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que y esta te lo sabes de memoria, te lo sabes, yo sé que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y observa. El propósito de esto es que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces,
vas a querer tomar notas ahí en las líneas que siguen en tu manual. ¿Por qué? Porque lo que hace este versículo es enseñarnos doctrina, nos enseña doctrina. Dios nos revela su carácter y su voluntad para con nosotros. Eso es la doctrina. A través de las escrituras aprendemos doctrina, entonces el carácter de Dios se revela, su voluntad se revela y mi perspectiva de Dios cambia. Lo, como tú tengas tu doctrina, es como tú conoces el carácter de Dios y su voluntad, entonces es como vas a responder a Dios y cómo vas a obedecer a Dios. Eso es lo que hace la doctrina. Pero segunda de Timoteo también nos dice que la palabra de Dios nos reprende, hay reprensión. Y esto es lo que les digo, por eso me encantaría dar un curso de profecía, porque obvio no va a ser lo que tú estás pensando, ¿eh? No va a ser lo que tú tienes preconcebido en tu cabeza. ¿Por qué? Porque los profetas nunca reprenden, siempre bendicen, alientan, animan y todo eso. Y la consejería no solo es eso. Me encanta cómo, si observas a los que se dicen profetas cuando oran por ti, nunca te revelan tu pecado. Nunca, casi nunca te dicen, es raro, salvo el que sea un buen profeta, salvo el que sea un buen profeta, pero la mayoría de ellos hablan de lo bien que te está yendo, de lo bien que te irá, ¿sí? Pero casi nunca, la palabra de Dios nos reprende. Dios nos dice dónde nos estamos quedando cortos en su plan para nosotros. Eso es lo que hace el Señor, nos reprende. Oye, mi hijo, te está faltando aquí. Por eso, cuando una predicación dices, me llegó, eso es palabra profética. Una predicación es palabra profética. El pastor te está profetizando, te está hablando, porque la escritura está reprendiéndote, la escritura te está dando doctrina también, ¿sí? Y entonces te está reprendiendo la palabra de Dios, te está trayendo convicción porque Dios nos dice cómo tenemos que cambiar, qué es lo que le agradaría más a Dios que hicieras. Dios no quiere que estés en pleito con todos tus hermanos. Dios quiere que tú te reconcilies. Dios no quiere que tu hermano al que estás aconsejando esté en pleito con todo mundo. Entonces, esto mismo hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia. Trabajamos con doctrina, con reprensión, con convicción y con entrenamiento, porque Dios camina con nosotros, no estamos solos. Y cuando estamos aconsejando a alguien, no está solo, el Espíritu Santo de Dios está con él y nos ayuda a superar las pruebas de la vida. Por eso es importante que disiernas si tu aconsejado es cristiano, esto le cabe a él, le beneficia. Pero si él no es cristiano, para que Dios camine con él, él necesita a Cristo en su corazón. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si Jehová no es tu pastor, ¿sí? Si Jehová no es, si el Señor no es tu pastor, pues entonces tampoco es tu Señor. Para que sea tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. De lo contrario, si no es tu Señor, no es tu pastor y todo te va a faltar. Entonces, el asunto es que para que doctrina, reprensión, convicción y entrenamiento vengan a la vida del aconsejado, necesita a Cristo en su corazón. Si tiene a Cristo en su corazón, entonces viene el entrenamiento, Dios camina con nosotros, nos ayuda y nos ayuda a superar todas esas pruebas. ¿Ok? Bien, entonces, regresando aquí con ustedes, queridos hermanos, ¿qué es el asunto? Tenemos que nosotros trabajar seriamente porque ya se los he venido repitiendo, necesitamos entrenar a la gente, capacitarla, aconsejarla a través del ejemplo de vida sobre vida. Por eso yo enfatizo mucho la santidad, enfatizo, porque eso es algo que sin santidad nadie verá al Padre, ¿ok? Pero si tú estás aconsejando, tu ejemplo de vida es lo que la gente también va a estar aprendiendo, tomando de ti, va a crecer y va a aprender.
ahí tengo una frase en el manual que dice, un texto que dice que la importancia de la hospitalidad, sí, es muy importante. Los que abren sus vidas y sus hogares a los demás tendrán muchas oportunidades de aconsejar. Tú no tienes idea cuántas personas, aunque vivo lejos de todo mundo, estoy como aislado. Vivimos lejos de las personas, pero hay gente que nos visita de Tecámac, ha venido de San Pedro Mártir, de Infinidad, Naucalpan, Atizapán, de La Jusco. Ha venido un montón de gente a nuestra casa. Hemos abierto nuestras casas y son inmensas oportunidades de consejería. Cuando los que tienen sabiduría, regreso al texto que está ahí, cuando los que tienen sabiduría se toman el tiempo de invitar a los que necesitan sabiduría a sus casas y a sus vidas, dándoles sabiduría y experiencia, se produce un impacto significativo. La formación a través del ejemplo de vida es una de las maneras más poderosas de discipular. Esta parte yo la tomé del libro que les recomendé ayer que se llama El enrejado y la vid. De ahí tomé esto, pero eso es importantísimo porque no es en la iglesia donde nos conocemos bien, sino en la casa, cuando le gritas a los niños, cuando te enojas con la esposa se enoja contigo, de cómo sorbes la sopa y todos decían, ay, ¿no? De que no tomas la servilleta, sino que agarras tu playera y te, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nos conocemos y son tremendas oportunidades de aconsejar. Así es que no cierres las puertas. A eso me refiero con que tú y yo tenemos que entrenar a través de vida sobre vida. Sí, hay que abrir nuestros corazones y nuestras vidas. Algunos de ustedes saben de lo que hablo. Así es que termino con Efesios 4:11 al 13, porque tú y yo estamos formados para el ministerio misionero, hermano. No es como hoy en día, ya tiene unos 20 años que anda esta onda apostólica, unos 20 quizá más años que anda esta onda apostólica. Y yo recuerdo que cuando empezaba eso llegó alguien y me dice, oye, ¿no quieres que yo sea tu apóstol? Y yo digo, ¿y cómo para qué o por qué? Y si es que tengo que juntar 5 iglesias, y si yo junto 5 iglesias, entonces yo puedo ser apóstol. Eso ha ido evolucionando, eso fue hace como 15 años, obviamente lo mandé al Getsemaní para que se pusiera a orar y a cuentas con Dios, ¿verdad? Pero hoy en día, confundimos. Ahora ya creen que los apóstoles se dan en los árboles. Si los pastores no se dan en los árboles, menos los apóstoles. Un apóstol tiene una característica muy específica. Un misionero es un apóstol. Ahora vamos a ver esto, dice la escritura, porque tenemos un llamado misionero. Pero fíjate bien, y él mismo constituyó a unos, y ve la gama, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el propósito misionero al que yo me estoy refiriendo a ti aquí es que tú y yo seguro tienes estos dones, uno de estos. Eres apóstol, eres profeta, eres evangelista, pastor o maestro. A lo mejor tienes uno de estos 5 ministerios. ¿Y qué es tu enfoque misionero? Tu enfoque misionero, sí, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo del consejero bíblico, que tú tienes que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito final? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? Nuestro ministerio misionero, no apostólico, porque no todos somos apóstoles, no profeta, porque no todos somos proféticos, ni todos somos evangelistas, ni todos somos pastores, ni todos somos maestros, pero sí nuestro propósito misionero, sí, es, amado hermano, perfeccionar a los santos para que hagan la labor, para edificar el cuerpo, pero el propósito final es que haya unidad y conocimiento del Hijo de Dios, que cada vez
todos conozcamos mejor a Jesús, que cada vez todos obedezcamos a Cristo, estemos sometidos a su señorío. ¿Te imaginas el impacto tremendo que habría si tú y yo y los que aconsejamos comienzan a hacer lo que hemos sido llamados a hacer? Así es que, amados hermanos, necesitamos trabajar seriamente la cuestión de la consejería cristiana. Para que tú puedas desarrollar todo esto, digo, es un curso de 4 lecciones, esta es la tercera, esto es pues, plenamente, es como para que te animaras a un curso verdadero de consejería, cosa que no vamos a hacer por el momento, pero también con la urgencia que miro y la necesidad que estoy percibiendo, pues me viene la necesidad de dar la punta de lanza este curso. Definitivamente espero que te haya servido, que te esté bendiciendo y me gustaría mucho de verdad que escribieras algo y me compartieras, si quieres por inbox o si quieres en el grupo que tenemos de WhatsApp, escríbeme cómo te ha sido este curso. ¿Te ha servido? ¿Te ha bendecido? ¿Te ha desafiado? ¿Te ha incomodado? ¿Te ha inquietado? ¿Hay cosas que no te gustan? Con toda confianza, déjamelo saber. Déjamelo saber, por favor, a todos y cada uno de ustedes. Les pido que escriban cómo ha sido, cómo ha funcionado este mini curso para ustedes. Bueno, pues yo me despido, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos al ratito a las 8 de la noche para concluir nuestro curso de consejería bíblica. Dios les bendiga a todos.